sitios famosos o no famosos donde Tello no excavó, ¿no? Incluso en el que yo trabajo en Cerro de Oro también excavó Tello, ¿no? Y tuvo misiones por todos lados. Eh, Acá en este caso, por ejemplo, está en Cajamarca, ¿no? Tello descubre científicamente, no hemos estado hablando de quiénes son los descubridores, por decir así, el templo de Chavín, y él plantea su famosa propuesta de, eh, de un origen local, ¿no? De la tradición andina. Acuérdense que vimos la clase pasada cómo Ule planteaba, bajo esta idea del difusionismo, que las culturas andinas habían venido por influencia de las culturas mesoamericanas, o sea, las culturas de México. Para Tello, él no estaba para nada convencido de esto, él decía que las culturas andinas tenían un origen local y que probablemente se originaban en la selva, ¿no? Se acordarán de esta idea de autóctono y alóctono, ¿no? Acá tenemos, bueno, tenemos a Chavín, ¿no es cierto? Y esta idea que él tenía de la cultura matriz. Ahora sabemos definitivamente que Chavín no es la primera civilización compleja, muchos apuntan a Caral, pero hemos hablado también ya en la clase pasada como hay muchos Carales, ¿no? Entonces en realidad no existe un punto central, pero esa es un poco la idea. Tello también trabaja en Paracas, donde excava todos estos fardos funerarios que se vuelven muy famosos principalmente por sus textiles. Y lo que él se da cuenta, ¿no? A nivel de cronología, es que hay una división cronológica y que primero viene Chavín, luego viene Paracas y luego viene Nazca, ¿no? Entonces, lo que tenemos en Tello es que Tello es un científico, es un político, pero además es un personaje muy importante y muy trascendental en el conocimiento del pasado, ¿no? A nivel, digamos, a nivel de difusión, ¿no? Y es por eso que todos conocemos a Tello, ¿no? Como información extra, además, él no se llevaba muy bien con Max Uller, tenían ahí muchas peleas. Él también trabaja en la costa norte, ¿no? En la zona de Nepeña, y ahí él plantea que, así como lo había visto para el sur, Chavín viene antes, luego vienen los Mochica, o lo que Ule llamaba el Chimú temprano, y luego viene Chimú. Trabaja también en Casma, ¿no? Donde en Cerro Sechín, que si no lo han visto deberían empezar a meterse a internet y revisarlo, que es un sitio impresionante. Y él empieza a recibir apoyo, por ejemplo, de Nelson Rockefeller, ¿no? Y es una persona muy conectada, ¿no? Tanto en la academia como en el mundo científico de Estados Unidos, de Europa y, por supuesto, de Perú, ¿no? Otro personaje importante para entender la historia de la arqueología en el Perú es Rafael Larco, un hacendado del Valle de Chicama que empieza a interesarse por las piezas que va encontrando dentro de su propia hacienda en el Valle de Chicama. Acá lo tenemos excavando en Huaca de la Luna en 1934 y es a raíz de él que se empieza a generar un interés en torno a los estudios de particularmente de la cultura mochica y también en cierta parte de la sociedad chimú. Larco propone, en base a sus estudios de las piezas que él saca y excava de diferentes lugares y compra también, que la cronología mochica dura aproximadamente unos 700, 600 años y que a lo largo en base a la observación de las asas estribos y de la decoración que se encuentra en estas vasijas, uno puede ver una, digamos, una secuencia cronológica, ¿no? Entonces él lo divide entre el Mochica 1, 2, 3, 4 y 5 y también identifica la región de influencia para la sociedad mochica. Entonces, él es el primer estudioso de la sociedad mochica que se concentra puntualmente digamos, en esto. Y estos estudios que él hace empiezan a llamar la atención de investigadores de fuera. Entonces, es así como cerramos ese capítulo de, ¿no?, la arqueología moderna y vamos a pasar ahora a los inicios de la arqueología como una ciencia ya, digamos, posicionada.
lo que marca este inicio es el proyecto Virú. El proyecto Virú es el primer proyecto moderno de la arqueología peruana y tiene como objetivo hacer un análisis regional del Valle de Virú, ¿no? El Valle de Virú en la costa norte se utiliza como una especie de laboratorio donde vienen investigadores de muchos lados, particularmente de Estados Unidos, y arqueólogos, antropólogos, geógrafos, y cogen todo el valle como su lugar de estudio. Entonces ellos primero registran todos los sitios arqueológicos que hay en el valle, los tratan de fechar, ¿no? De decir a qué periodo pertenecen, y empiezan a analizar, por ejemplo, cómo podría haber sido el estilo de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que están cerca de canales de regadío, entonces podrían haber sido sociedades agrícolas, y de esa manera empiezan como a tratar de entender este espacio desde un punto de vista regional. Rafael Larco juega un rol importante en este proyecto Virú, porque claro, él tenía mucho conocimiento de justamente los Mochica y tenía una casa hacienda muy grande. Entonces, en esa hacienda Chiclín, en Chicama, es donde se centra como el centro de operaciones para este proyecto Virú. Luego, en los años 50, tenemos a este investigador que se llama John Rowe, también americano, que, digamos, el gran aporte de John Rowe es que él plantea, coge toda esta información que hemos estado hablando del arco, de Hule, de Tello, ¿no? Y todas esas investigaciones que se habían estado dando en diferentes lugares. Y él dice, sí, definitivamente en el Perú hay o sea, en los Andes hay una secuencia que aparentemente está yendo de Chavín, Paracas, Nazca, bueno, Huari, Tiahuanaco, Chimú en ciertas partes y luego Inca, ¿no? Y él dice, entonces, para realmente poder avanzar con una cronología bien hecha, lo que tenemos que hacer es hacer una excavación que funcione como una especie de secuencia maestra. Y luego todo lo que salga se puede como ir comparando. Entonces él decide hacer estas excavaciones en Ica, en la quebrada Hawái, y hace una excavación de una columna ancha, o sea, excava hasta abajo, 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 y luego va sacando como que la cerámica que va encontrando en cada capa y hace esta secuencia que va justamente de, digamos, Paracas, Nazca, Ica, Inca, y además las fechas, porque ya para este momento tenemos los fechados radiocarbónicos. Entonces es la primera vez que se hace una cronología del pasado peruano y se le fecha utilizando el método de radiocarbono. Entonces, esto es obviamente muy importante porque finalmente le da fechas a estas culturas que ya se venían, digamos, estudiando, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos visto que hemos tenido varios personajes a lo largo de la historia de la arqueología peruana, pero en muchos casos estos personajes han estado, han sido extranjeros o han sido influenciados fuertemente por corrientes, modelos, teorías extranjeras, ¿no? En los años 70, el arqueólogo Luis Lumbreras Salcedo se empieza a hacer sentir su voz, ¿no? Y él lo que plantea es que hasta ahorita hemos estado siempre como recibiendo teorías y propuestas desde fuera y que es momento de que el Perú empiece a hacer una arqueología que sea más local y que sea, en sus palabras, comprometida con el presente. Es decir, no se puede hacer una arqueología solo para estudiar en el pasado y que se quede en el pasado, sino que todo lo que encontremos de alguna manera tiene que ser visto para entenderse, para usarse en las sociedades del presente. En muchos casos los sitios arqueológicos están al costado de, por ejemplo, zonas muy pobres. Entonces es importante que estos sitios se vean dentro de la comunidad, en cómo beneficiarse, ¿no? En este sentido. Bueno, Lumbreras se hace muy famoso por excavaciones en dos lugares, en Chavín de Huántar y en Huari, ¿no? Y es principalmente por sus propuestas en Chavín de Huántar donde él empieza a ganar reconocimiento a nivel mundial. Él propone que el sitio de Chavín fue un centro de peregrinación donde llegaban ofrendas de distintos lugares. Entonces, él va en contra de la propuesta de Tello, que lo planteaba como una cultura matriz, es decir, como el centro de donde salía todo. Para las Lumbreras, y es hasta ahorita la propuesta que se maneja hasta ahora, este era como un lugar de peregrinación, un lugar muy importante, donde venían personas de diferentes lugares de los Andes y traían ofrendas y las dejaban ahí. Y es por esto
que en Chavín hay tantos estilos distintos, porque la gente está trayendo piezas de diferentes lugares y las está ofrendando al templo de Chavín. Finalmente, el último tema que vamos a ver para esta arqueología como ciencia ya es el descubrimiento de Zipán. Todos conocemos al señor de Zipán, ¿no es cierto? Así que fue hallado en Lambayeque, ¿no es cierto? En Chiclayo. Y este marca claramente no solamente la atención que se le presta al Perú en cuanto a arqueología, porque se incrementa enormemente, sino que también es la primera vez que se empiezan a incorporar técnicas ya más científicas en el análisis de los sitios arqueológicos y de sus restos. Aquí tenemos Agua Carrajada, ¿no? El lugar donde se encuentra justamente el señor de Zipán. Acá está Susana Meneses y Walter Alba, ¿no? Los descubridores de Zipán. Y la historia del descubrimiento de Zipán es una historia bien interesante, ¿no? Bueno, interesante por decirlo menos, porque tiene también muchos misterios. La noche del 25 de febrero, la policía local de Lambayeque arresta a un joven de 22 años y a una anciana por tener en su casa, en Zipán, bienes arqueológicos. El coronel Edilberto Temoche se comunica con el arqueólogo Walter Alba, que era en ese momento director del Museo Brunnen en Lambayeque, y le dice, oye, acá hemos encontrado unas piezas que nunca habíamos visto, esto es, pero, o sea, de verdad que la tumba que deben haber huaqueado debe ser impresionante. Entonces, en esta inspección, investigación que empieza a hacer la policía, una persona anónima le dice que el huaquero que había estado sacando esas piezas se llamaba Hermil Bernal y que había encontrado una tumba impresionante en Zipán y que tenía tanto oro que incluso Bernal estaba empezando a dar como propina a la gente en pepitas de oro o en cuentas de oro. Entonces, la policía va a buscar a Bernal en la noche y lamentablemente hay un altercado, las cosas se ponen muy feas y la policía termina matando a Bernal. Por supuesto, hay varias versiones, hay personas que dicen que Bernal se trató de defender también con una pistola y que por eso lo mataron. Hay otras personas que dicen que la policía lo mató y se quedó con las piezas que Bernal tenía en su casa, ¿no? Acá el tema es que eso, bueno, nunca quedará muy esclarecido, pero como todo en arqueología siempre a veces tiene como que estos orígenes medio misteriosos, oscuros, ¿no? Lo que sí sabemos es que definitivamente Bernal había encontrado unas tumbas impresionantes y que la que él huaquea no es, por supuesto, la del señor de Zipán, es una tumba que fue enterrada después del señor de Zipán y por eso estaba encima. Él no llegó a tocar la del señor de Zipán. Entonces, Alba decide hacer sus excavaciones y él, para contar con un poco de apoyo en el local, contrata a los mismos huaqueros como los trabajadores que lo van a ayudar a excavar, ¿no? Aquí hay una reconstrucción de cómo fue, cómo pudo haber sido Zipán en la época mochica, y esta foto que ustedes ven acá como llena de huequitos que parece la luna, cada uno de esos huequitos son huecos de huaquero. O sea, imagínense el nivel de huaqueo que hubo en esta zona de Zipán. Acá están Alba estudiando los restos que quedaron de la tumba saqueada, la tumba que encontraron los vaqueros, ¿no? Que tenía bastantes similitudes con digamos, la tumba del señor Zipán que se excavó luego. Acá hay algunas de estas piezas huaqueadas, ¿no? Se sabe que Bernal vendió sus piezas a dos personas, a más personas, pero las dos más grandes fueron Enrico Poli, que era un coleccionista italiano que vivía en Lima porque ha muerto hace poco, y a un traficante norteamericano que se llamaba David Swetnam. Si lo ven aquí en la foto, David Swetnam está con uno de los conocidos maníes que salieron en la tumba y tiene un cartel que dice Eat your heart out, Carter, que significa, ¿no? Como que cómete esta, por decirlo así, Carter. Y le está haciendo referencia a Howard Carter, el que encontró la tumba de Tutankamón, ¿no? Por supuesto, Carter ya está muerto, pero es como que una broma o algo así.
El señor felizmente lo encontraron en el aeropuerto robándose estas piezas y decomisaron gran parte de ellas, aunque es posible que igual se haya llevado muchísimas. Entonces, las excavaciones ya del señor de Zipán, Alba descubre 6 niveles superpuestos de arquitectura. Aquí está la foto de la tumba y tuvieron que trabajar pues de noche. Y lo que se da cuenta es que el señor de Zipán en realidad son varios señores de Zipán. La tumba 1 se ubica en la fase 6 de construcción, o sea, la última de esta plataforma funeraria. Entonces empieza la excavación y empiezan a bajar poco a poco. Ahí está esta primera tumba, ¿no? Y si alguno de ustedes ha podido ir a las tumbas reales de Zipán, que es un museo impresionante, les recomiendo, van a poder ver justamente cómo es esta tumba y cómo se fueron enterrando como digamos que el museo replica la misma tumba, ¿no? Y aparecen todas estas piezas que vemos acá en las fotos y muchísimas más. Acá hay algunas fotos de Zipán. Y estas piezas que por supuesto ustedes deben haber visto, pues, ¿no? En diferentes lugares, en las láminas, en internet. Y por primera vez se encuentran en contexto, o sea, no vaqueadas, estas piezas, pues, impresionantes, ¿no? Sandalias, que por supuesto no pueden haber sido utilizadas, porque imagínense cómo se hubiera quemado si es que hubiera salido con el sol del norte a caminar con esas sandalias. Eh, y bueno, acá hay toda una serie de fotos de las cosas que se encuentran en la tumba. Y lo que se sabe en base a los análisis bioarqueológicos es que a la hora de su muerte, el individuo, el señor de Zipán, medía 1,65 m, tenía entre 35 y 45 años de edad y que fue un individuo saludable. Con él se enterraron 3 mujeres jóvenes, 2 hombres, un niño, 2 camélidos, un perro y cientos de objetos de cerámica. Además de, por supuesto, todas las piezas de oro y de plata y de lapislázuli que han estado viendo ustedes, ¿no? Y de todos los otros materiales. Acá está la reconstrucción gráfica del ajuar, ¿no? Y bueno, ustedes, que son bastante menores que yo, no sé qué tan simbólico es para ustedes el señor de Zipán, pero para mí particularmente, que encontraron Zipán cuando yo tenía unos 5 o 6 años, es importantísimo. O sea, yo me acuerdo haberlo ido a ver al Museo de la Nación, donde hubo una exhibición que fue la primera exhibición arqueológica así grande y marcó, ¿no? O sea, marcó un antes y un después y no tan, o sea, muchísimo en la sociedad peruana y muchísimo también en la sociedad arqueológica, ¿no? A partir de ese momento empezaron a venir muchísimos investigadores de fuera a trabajar en el norte del Perú y felizmente no solo fueron de afuera, sino que también empezaron a aparecer arqueólogos peruanos que empezaron a tener proyectos a largo plazo en la costa norte. Y esa es la razón ahora por la que tenemos tanta información sobre los mochica y, por ejemplo, no tanta información sobre los nazca. El señor de Zipán genera un interés inmenso en el estudio de la costa norte, ¿no? Esperemos que eventualmente este interés empiece a migrar a otras zonas, porque por ahora la cantidad de información que tenemos para el norte es imposible de comparar con otros lugares en el Perú. Tenemos también, ¿no es cierto?, que debajo del señor de Zipán salió otra tumba más, que era más pequeña, pero tenía ciertas similitudes con la tumba 1. Acá hay algunos de los elementos encontrados. Y bueno, podemos ver que tenía características más o menos similares a las a las de la tumba 1, que también fue enterrado con un adolescente masculino, un niño, un hombre adulto, 2 mujeres jóvenes, un perro, una culebra y una llama decapitada. Acá tenemos la reconstrucción de esa segunda tumba. Y en la tumba 3 tenemos al que se le ha llamado el viejo señor de Zipán. Esta tumba pertenece a la primera etapa constructiva del sitio. Es bastante diferente. No tiene arquitectura, o sea, no tiene un cuarto, sino más bien es un pozo. Y la iconografía, las piezas, son parecidas, pero tienen ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, unas hacen más alusión al mar. Entonces, lo que tenemos es una secuencia de señores de Zipán, como si fuesen como, digamos, líderes que hayan sido enterrados uno tras otro, pero claro, por supuesto, la cantidad y el tipo de objetos va cambiando, pero se ve una tradición de entierro de personas importantes, ¿no? Bueno, esto definitivamente marca la arqueología
Y nosotros sabemos ahora que el señor de Zipán, además, no nos está hablando exclusivamente de un gobierno totalmente masculino, porque luego ha salido la señora de Cao y todas las sacerdotisas de San José de Moro, ¿no? Lo que sí sabemos es que definitivamente hay, en esta zona se valora este liderazgo y se le da, digamos, estas tumbas tan elaboradas que de alguna manera han entrado en nuestro imaginario para pensar en una sociedad mochica como que manejaba muchas técnicas de oro y que le daba un rol muy importante a las prácticas funerarias y a la muerte. Bueno, acá hay una imagen de justamente esta tumba 3, ¿no? Con todas las piezas asociadas. Acá tenemos una reconstrucción, si se dan cuenta, el motivo es más marino, ¿no? Con esas olas. Los tocados son distintos. Por si acaso, ese color verde es la manera en que el cobre se oxida, ¿no? Ustedes ahora lo ven como oro, pero en realidad los pochicas usaban una técnica en la que mezclaban ya sea plata con oro o cobre con oro. Y la cantidad de oro era mínima, era muy chiquitita, pero tenían una técnica para que las piezas brillen como si fueran todas de oro, ¿no? Y esto es bien interesante porque nosotros ahora valoramos el oro por su pureza, pero en el pasado el oro no era valorado por su pureza, ¿no? El oro era valorado por sus propiedades físicas, porque pueda brillar, porque sea ligerito, porque sea maleable para convertirlo en algo, porque suene cuando tintinea, cuando camina la persona, porque refleje el sol. Entonces eran otras propiedades, ¿no? Nosotros ahora diríamos, ah, esto es oro 14, esto no es tan fino, tan valioso, ah, esto es oro 18, esto es más valioso. En el pasado eso no existía. Lo que existía era la valoración de las propiedades físicas, que podía hacer el oro, ¿no? Y en este caso, el hecho de que esté mezclado le daba más capacidades para tener, digamos, justamente esas propiedades, porque el oro puro no se puede malear y convertir como el oro en aleación con cobre o con plata, ¿no? Entonces tenemos que como que cambiarnos la manera que pensamos en ese sentido. Acá hay algunas otras piezas que también han aparecido. Eh, en general no hay toda una serie impresionante de piezas asociadas. Y bueno, lo que sabemos de esta tumba 3 es que era un hombre de 1,62 m, entre 45 y 55 años de edad. Se mantiene, o bueno, se inicia acá, porque eso es antes, la tradición de sacrificio y de enterrar a una mujer joven con una llama sacrificada. Lo que genera también es un desarrollo en temas de conservación. Por ejemplo, ahí podemos ver cómo esa coccelera aparece inicialmente y cómo está luego los trabajos de conservación. Y finalmente, en Zipán se excavan 12 entierros, todos en una misma pequeña plataforma funeraria. Son los entierros arqueológicos más ricos hallados en el continente y ahora ya han terminado las excavaciones en esa zona y se está haciendo la difusión y la preservación de todos estos importantes hallazgos, ¿no? Y algo solo para terminar, es que si ustedes ven acá en la imagen que está en la iconografía, se darán cuenta que es muy similar a la del señor de Zipán que está aquí en la reconstrucción. Por primera vez se confirma que la iconografía mochica tenía un referente en la vida real. ¿Qué quiere decir? Que esta iconografía que está acá nos está hablando de personajes reales. Este que está aquí es el señor de Zipán, que está siendo representado, claro, de manera, en algunos casos, sobrenatural, ¿no? Se va convirtiendo digamos, un ser sobrenatural, pero eso abrió toda una nueva perspectiva para empezar a ver si todos los individuos que están acá también aparecen en un referente humano. Se sabe, por ejemplo, que este personaje que está aquí, sí, se han encontrado aproximadamente unas 10 mujeres que se les llama las sacerdotisas de San José de Moro, que tienen todas las características que presenta este personaje iconográfico. Entonces, en general, el estudio de la sociedad mochica es muy interesante y es lo que de alguna manera ha dinamizado la arqueología peruana.